Tras una semana de descanso, para tomar la recta final de la temporada con más energía, vuelven los fines de semana con Entre Profes. En nuestro episodio de hoy conversaremos con Robert Tejero, donde vamos a descubrir sus claves y sus principios del entrenamiento. Nuestros aliados siguen confiando en nuestro trabajo: OVAP Talent Group, Optimum, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España y la Pizarra 2020. Disfrútenlo. Bienvenido, Robert, a tu casa, un nuevo episodio, y esperamos compartir contigo un rato agradable de charla y que también te sientas a gusto con esta conversación. Correcto, que así sea. Muchas gracias. Robert, para iniciar, nos gusta conocer cómo te iniciaste en este mundo del entrenamiento y el fútbol. Coméntanos cómo fueron esos primeros pasos. Pues bueno, mis primeros pasos son estudiar en la Universidad de Valencia, la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es una licenciatura que dura 5 años y al tercer año tuve la oportunidad de irme becado a la Universidad de Lleida, donde conocí, mi intención era ir a conocer un profesor que era muy bueno en fútbol. Y nada, viajé a Lleida, tuve la oportunidad de estar con él el primer año y de participar en mis prácticas finales de carrera junto a su lado en su equipo. Primero entré como becario para poder hacer esas prácticas que tenemos que hacer todos los licenciados para podernos licenciar, y tuve la suerte de que el preparador físico que él tenía aprobó unas oposiciones y entré yo como preparador físico. Claro, durante la carrera, en mi último año, entré a formar parte de un staff técnico, en cuanto yo nunca había ejercido como preparador físico, y encima al lado de mi profesor, y tuve la suerte de poder estar con él en un equipo de tercera división, que para mí fue muy grato y una experiencia muy rica. A partir de ahí, termino mis estudios, termino la temporada en tercera división, viajo hacia Valencia, otra zona de España, para iniciar lo que podía ser ya mis inicios como preparador físico. Y me encuentro con el problema de que al volver a Valencia nadie me conoce, nadie sabe de mi profesión, y mis inicios tienen que bajarse hasta las categorías de fútbol formativo, que son infantiles. A partir de infantiles he ido progresando todos los años por todas las categorías del fútbol español hasta llegar a esta categoría profesional, que es la segunda división B, que es en la que me encuentro actualmente en mi equipo. Ya que nos comentas, Robert, la actualidad, danos un repaso de tu día a día. ¿Cómo es esa labor diaria? ¿Cuál es tu rutina desde que te levantas hasta que te acuestas? Sí, pues mira, mi rutina es bastante activa porque yo compagino la labor de preparador físico en mi actual club con el de la docencia universitaria, porque soy profesor en la Universidad de Valencia, y también intento aprovechar por las tardes para hacer entrenamientos individualizados en el sector privado, en una clínica que tenemos. Entonces, yo normalmente, sobre las 8 me suelo levantar, aparezco al entrenamiento 9 y media, para preparar todo lo que es el entrenamiento de la mañana junto al staff. A partir de ahí, entrenamos, terminamos sobre las 12 y algo, ¿vale? 12 pasadas, nos reunimos un poco para poder hablar un poquito del entrenamiento, de lo que ha acontecido durante ese día y qué es lo que vamos a esperar al siguiente día, en función de lo que hemos observado y de las diferentes reflexiones que abstraemos. Y a partir de ahí la tarde la dedico o bien a la universidad o a la investigación, o bien también la dedico a lo que es el sector privado, en este caso a la clínica, todo lo que es readaptación y entrenamiento para diferentes deportistas de diferentes modalidades. Intento compaginar mi parte profesional de preparador físico en fútbol con la parte de readaptación, que es un campo que también me gusta mucho y que luego aplico mucho en mis entrenamientos.
Y nada, y eso, y suelo pues llegar a casa a las 7, 8 de la tarde para cenar, acostarme y preparar el día siguiente y volver a la rutina. Esa es un poquito mi rutina diaria. Bien, Robert, hablando o para saber un poco acerca de tu metodología de trabajo, Sí. ¿cómo es esa parte inicial, esa entrada o llegada de los jugadores? ¿Cómo inicias esa rutina de trabajo? Y esa conexión con la siguiente parte ya en campo para que luego puedan también realizar los trabajos que tiene pautado ustedes como cuerpo técnico. Vale, pues mira, primero de todo tiene que conocer la gente en el equipo en el que me encuentro. Actualmente estoy en el Atxeneta, que es un equipo de Segunda División B del fútbol español, y somos el equipo más pequeño que más lejos ha llegado en el fútbol profesional actualmente. Somos un pueblo de 1.100 habitantes, compitiendo contra equipos que nos quintuplican presupuesto. Para que la gente se haga una referencia, nosotros podemos tener un presupuesto de 700.000 euros y estamos compitiendo contra equipos que tienen 5 millones de euros, para que la gente vea un poquito la diferencia y lo que es nuestro campo. Entonces, nuestro contexto va a determinar qué metodología tengo que utilizar y cómo me tengo que adaptar a ese contexto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tengo que saber de qué recursos dispongo y ajustarme y adaptarme al máximo posible. Y también conocer a mis jugadores, de dónde vienen y hacia dónde vamos. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es siempre, al inicio de la sesión, es una pequeña activación con los diferentes lesionados y las diferentes necesidades de ciertos jugadores. Hay jugadores que necesitan trabajar a ciertos aspectos de fuerza, necesitan llegar con un estado de activación altos, otros necesitan otras estructuras, pues que estén ya activadas, porque, pues, por ejemplo, hay gente que pueda tener dolores en rodilla porque ha estado operado de menisco y necesita toda la musculatura periarticular de lo que es la rodilla, pues que esté bien activada. Pues bueno, aprovechamos ese trabajo con el material que disponemos. Actualmente yo no dispongo de gimnasio en el campo y solo dispongo del material, del poco material que cualquier club pueda tener: gomas, pesas y unos trineos y poco más, ¿vale? Entonces, a partir de ahí me tengo que ajustar con lo que hay. Es verdad que el COVID nos ha afectado mucho para poder trabajar en otros espacios que puedan ser anexos, como un gimnasio conveniado en otra localidad, porque claro, la localidad es muy pequeña, entonces eso nos perjudica en cierta medida. Pero para que la gente lo tenga un poquito claro, hacemos eso: una pequeña activación antes y luego el calentamiento. Sí que intentamos siempre que tenga algún contenido táctico que el entrenador quiera trabajar durante la sesión. Si, por ejemplo, una de nuestras intenciones tácticas o de nuestro trabajo táctico va a ser jugar replegados y tapar líneas por dentro, voy a intentar que ya en la parte final del calentamiento aparezcan estas intenciones tácticas para que los jugadores realmente se introduzcan no solo a nivel condicional, sino también a nivel mental en el trabajo que vamos a tener a posteriori. Me gusta mucho tener presente y que los jugadores tengan presente los contenidos tácticos durante el calentamiento, porque creo que introducen muy bien al jugador, sobre todo en pensamiento y en contexto, a las realidades que vamos a vivir durante el entrenamiento y sobre todo que vamos a vivir el fin de semana. Robert, con relación a esta última parte, ¿no? de lo que comentabas de la activación antes de la sesión de entrenamiento, ¿cómo determinas lo que necesita cada jugador? Evidentemente, pues entiendo que la entrevista es una herramienta súper útil, pero además de eso, algunas pruebas que haces que de alguna manera te guíen el proceso de entrenamiento. Sí. Mira, sobre todo, primero hay que hablar mucho con el jugador. Hay que hablar y conocer qué rutinas ya hay preestablecidas. Hay muchos jugadores que tienen muchas rutinas con ciertos ejercicios que les va muy bien y que en cierta medida hay que intentar respetar, ¿vale? Entonces, hablando con el jugador ya nos va a facilitar prácticamente el 50 o 60% del trabajo, lo tenemos hecho. Luego nosotros tenemos que revisar, porque hay ciertos ejercicios que igual para ese momento del entrenamiento, pues igual no es bueno, igual es bueno para un día anterior. Pues bueno, ahí hay que aconsejarle y en función del bagaje y la cultura que tenga y los hábitos deportivos que tenga, pues bueno, intentaremos ubicar esos ejercicios de una mejor manera
para el jugador. Luego hay que tener mucha relación también con lo que es el staff médico. El staff médico, tanto fisio, tanto médicos, nos tienen que intentar también ayudar y muchas veces hay jugadores que no nos cuentan qué es lo que pasa, pero sí que lo cuentan al fisio, ¿vale? Por ejemplo, entonces el fisio siempre con la reunión final que solemos hacer es cuando explica un problema o los posibles problemas que tienen ciertos jugadores, sobrecargas en ciertas estructuras, dolencias, contusiones, dolores, por ejemplo, que puedan tener en tobillo porque ha habido, pues no sé, en alguna jugada determinada. Pues bueno, todo eso nos ayuda a ir replanificando y tener mucha adaptabilidad rápida. Las pruebas, pues bueno, sí que es verdad que al principio de pretemporada siempre se utilizan pruebas, se hace un cuestionario inicial para recoger el historial lesivo del propio jugador, se habla con él, pero sobre todo en esas preactivaciones que hacemos antes del calentamiento no suelo utilizar test, no hago, los propios ejercicios me sirven para saber si el jugador está haciendo un ejercicio bien, no lo está haciendo bien, si tiene necesidad de otra cosa, si por ejemplo hay una parte final donde hay un trabajo de multisaltos y hay dolores en rodilla y hay algo planificado respecto a eso, que yo pueda entender que el dolor ha ido mermando y creo que es importante introducir la pliometría al final para preactivar en un bajo volumen y veo que hay dolores, pues eso ya es un propio test, esa pliometría, saber que el jugador no está preparado aún para hacer pues una pequeña carga de saltos. Entonces, eso ya es un test que ha sido un ejercicio inicial y que me va a ayudar luego a replanificar de nuevo esas preactivaciones que el jugador va a tener que realizar. Entonces, intento un poquito el día a día que me vaya dando la información en función de los ejercicios y muchos como ya son repetidos, que al final es lo que yo intento, que dominen muy bien las ejecuciones y que tengan esas rutinas de 4 o 5 ejercicios, pero que sepa yo que aunque yo no esté supervisando el ejercicio, sé que lo van a hacer bien porque está muy automatizado. Entonces, intento un poco basarme en esas sensaciones y sobre todo en la comunicación. Para mí la clave es la comunicación en las diferentes estructuras, jugador, entrenador y sobre todo la parte del staff médico. En esta preactivación, o posteriormente vemos que en las redes también publicas algunos juegos que van relacionados con alguna capacidad que quieras trabajar o ya va relacionado con el tema del ambiente grupal. ¿Cuánta importancia le das a ese, digamos, a esa activación también de emociones que para relacionarla con el entrenamiento? Porque muchas veces muchos entrenadores quizás se olvidan que si un jugador está emocionalmente positivo puede integrarse mejor o también estar más abierto o dispuesto mejor a un nuevo contenido de trabajo. Claro. Mira, siempre intento en el calentamiento introducir algún juego, también en función del día de la semana y un poquito de la tensión que yo quiero respirar, si necesito quitar tensión o ganar tensión, ¿vale? Que hablaríamos un poquito más de tensión emotiva, ¿vale? Para que nos entendamos. Trabajar el aspecto emocional es importantísimo porque realmente los jugadores sienten lo que siente su compañero. A nivel táctico es importante también que entiendan esa relación que hay táctica, pero sobre todo esa relación que hay emotiva. Es importante que los jugadores se empaticen, que conozcan de las emociones de los compañeros, porque, por ejemplo, puede haber ciertas jugadas que un jugador y sobre todo los jugadores se mueven por emociones, un jugador cuando rompe el espacio rompe por una parte emocional, porque se siente atraído por el modelo de juego y siente esa relación de que sabe que puede ganar la carrera, de que puede salir victorioso, de que ha acontecido el espacio apropiado. Y yo como jugador, si soy por ejemplo su lateral y voy a enviar un balón largo al extremo, tengo que sentir la emoción también que va a sentir él, de ganar, de saber que va a ganar ese espacio, que va a ganar esa jugada. Tiene que haber una relación de decir, pues bueno, está cansado, igual no es el momento de enviarle el balón largo porque estoy percibiendo como esa emoción no es positiva, es más negativa, las sensaciones no son buenas. Pues bueno, todas esas emociones creo que es importante
que los jugadores las entiendan desde el principio y se conozcan. Es un poquito el trabajo de los praxemas, ¿no? El conocer al jugador, sus movimientos, los compañeros, cómo se mueven. Por eso entrenamos, para conocernos mejor realmente y para conocer realmente nuestras emociones y las emociones de los compañeros, porque eso es lo que nos ayuda y lo que al final nos hace optimizarnos. Y para mí es, bueno, desde mi punto de vista es como lo veo, ¿eh? Robert, con relación, bueno, a lo que preguntaba Rudy, el tema de las redes sociales, sabemos que en la actualidad juega un papel súper importante y bueno, todos los que te seguimos sabemos que eres muy activo, sobre todo en Twitter. Primero, ¿cómo ves la importancia de compartir contenido en esa red social o en las redes sociales en generales? Y segundo, para todas esas personas que quieren de alguna manera compartir su forma de trabajo, su entendimiento del entrenamiento, ¿cómo sería ese primer paso? Vale, a ver, primero de todo hay que tener un objetivo, es decir, ¿para qué compartimos esta información? ¿Para darnos a conocer? ¿Para compartir nuestro trabajo y que los otros se beneficien también de él? Pues bueno, mi objetivo primordial es que todos nos podamos beneficiar de mi conocimiento, ¿vale? Yo intento compartir mis trabajos que son muchas veces a puerta cerrada, e intento mostrar mi trabajo para que otros compañeros puedan replicar, puedan copiar y sobre todo puedan mejorar mis propios ejercicios y les puedan servir, que sean herramientas. Lo bueno de la información que envío es que es una información real. Realmente es una información que la gente se siente identificada porque muchos de los ejercicios es en pocos recursos, son estructuras y contextos muy cercanos a la mayoría de la gente, no son contextos elitistas donde necesitas de grandes tecnologías. Entonces la gente se atrae mucho por mi contenido por eso. Entonces yo a la gente lo que le diría es que cuando vaya a utilizar las redes sociales muestre su marca, su forma de trabajar, pero su forma de trabajar real, la forma en la que realmente trabajan, cómo muestra los ejercicios, que no tenga miedo de que la gente le copie, de que si algo ha sido copiado no pasa nada, se puede citar perfectamente. La información tiene que ser de todos, tiene que ser compartida, porque realmente es la mejor manera de que podamos progresar entre profes. Para mí es un entrenamiento debe ser como un cuadro. Un cuadro tú ves la técnica, ves la emoción del pintor, lo ves todo lo comparte para que tú lo veas. Pues lo mismo, para mí las redes sociales tienen que ser como cuadros. Yo comparto mis técnicas, mi forma de entrenar, cómo lo hago, qué ejercicios tengo para que todos tengan acceso a ellos. Cuando realmente la gente tenga una marca y tenga la idea clara, tiene que trabajar para ello, tiene que saber hablar a qué público va dirigido, si va enfocado a un público específico o a un público mucho más amplio. Y a partir de ahí, utilizar las diferentes herramientas que hay de publicaciones, utilizar bien los hashtags para que se ha encontrado ese contenido y realmente la gente cuando busque algo aparezca en las redes sociales y sobre todo que sea utilitario. Y para mí, pues bueno, Twitter es verdad que es la red social que más utilizo y donde más puedo compartir y donde más usuarios, pues bueno, pueden ver mi contenido, que al final es una biblioteca de contenido, no es otra cosa. Yo intento publicar ahí, escribir lo que muchas veces se me ocurre y me viene a la cabeza para que quede ahí plasmado y que a la gente le pueda servir. Y al final, pues bueno, eso, la gente que publique contenido real, contenido que realmente utiliza y luego, pues bueno, si quieres ya publicar y especializarte un poquito más en lo que es el community manager, donde realmente tienes herramientas, tienes técnicas, pues bueno, hay gente que pues hay que ver las métricas, hay que ver un poquito, pues eso, a qué horas debo de publicar en función de la población a la que va dirigida y saber que, pues bueno, Instagram requiere igual de un tipo de visionado y de público, Twitter es un poquito, puede ser más científico y más formal. Pues bueno, a partir de ahí hay que identificar las diferentes redes y publicar ese trabajo que para mí, pues bueno, debe ser pues, accesible para todos, abierto, que es lo que intento hacer, y cercano. Robert, al estar en un club que tiene un bajo presupuesto y que, bueno, quizás la mayoría de los que nos escuchan también está en una misma situación, aparte de todo lo relacionado que está sucediendo en materia del COVID, que ha influenciado
o traído muchas consecuencias para los clubes. Desde el punto de vista de inversión, ¿cuál sería tu inversión desde el apartado físico en que dijeras, en esto tenemos que invertir a nivel tecnológico o a nivel también de materiales, que sería lo básico para puedas desarrollarte en el equipo que te encuentras? Vale, mira, yo sobre todo lo primero que intentaría tener son buenas herramientas de comunicación, buenas herramientas para que fluya bien la información entre jugadores, entre cuerpo técnico, cuerpo médico. Intentaría primero de todo invertir en herramientas de comunicación, ¿vale? Y tener, pues eso, herramientas que realmente me faciliten donde fluya la información, donde pueda tener los vídeos, donde pueda tener toda la información recogida de los entrenamientos, donde pueda tener la información de los staff, médico, todo, ¿vale? Lo primero que intentaría es mejorar los canales de comunicación, porque mejorando esto hay facilidades en todos los caminos. Y luego, en función, ya la tecnología, por supuesto, que los GPS podrían ser la primera herramienta, pero es verdad que es poco accesible, sobre todo si quieres GPS buenos, y yo de momento eso lo descartaría si tuviera bajo presupuesto, porque es difícil, pero sí que buscaría gomas o bandas elásticas de diferentes intensidades, buscaría unos trineos, buscaría tener material visual, lo que son conos visuales y muñecos hinchables, por ejemplo, para poder jugar bien con lo que son los ejercicios tácticos. Y luego, pues bueno, al final el poco material, que claro, es que esto va a depender mucho del presupuesto, pero al final mi herramienta principal son los trineos, son los conos identificativos que puedan ser de diferentes colores y al final eso, las propias gomas y 4 pesas que pueda tener. Para mí, con eso, de momento, me sobra. Y para cualquiera que empiece, creo que es lo ideal. Tener diferentes intensidades, sobre todo en bandas elásticas. Robert, una de las premisas de nuestro canal, de nuestro podcast, es bueno, esa formación continua, esa búsqueda constante de conocimiento. Y bueno, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos dejen varias recomendaciones, ¿no? De tipo bibliográfico, de autores, ¿Sí? a un autor que suelas consultar constantemente, y de tipo tecnológico, alguna aplicación, una aplicación que también uses a diario, y alguna formación también que creas que pueda servir a nuestra comunidad. Vale. A ver, mira, en cuanto a autores, ¿vale? Intento seguir, aunque no estén muy relacionados con el fútbol, por ejemplo a Xavi Seguin, que viene del básquet, que está actualmente en San Antonio Sports. Me parece que utiliza una metodología muy fácil, escribe muy bien para lo que es la práctica y el profe que está a pie de campo. Me parece que tiene muy buen material. Me gusta mucho Ian Jeffrey, en cuanto también a su aplicación y a su cercanía y a la realidad en la que explica su material, su contenido. Hay un libro muy bueno que personalmente me ha ayudado mucho, que es Game Speed. Para mí me ha ayudado muchísimo, que es uno de los últimos libros que he leído y en cuanto al cambio de dirección, habilidades de movimiento, pues la verdad que enriquece muchísimo a cualquiera. Luego también me gusta mucho desde la metodología del Fútbol Club Barcelona a Isaac Guerrero, y me gusta mucho su último libro que ha escrito Xavier Damunt y el propio Isaac Guerrero, que es El entrenamiento sistémico basado en las emociones. Para mí es un libro que creo que marca tendencia de lo que es la actualidad y realmente abre una nueva frontera de conocimiento a todos los profes y los preparadores físicos. Eso en cuanto a material, en cuanto a libros y en cuanto a autores. En cuanto a aplicaciones, pues bien, conocemos todas las de Carlos Balsalobre, pero yo sobre todo, las tengo, pero sobre todo las que yo más utilizo son las que me he creado yo a través del Google Forms. Creo que es la mejor herramienta y la más económica que cualquier preparador físico pueda tener. Hay una libertad absoluta para poder crear contenido. Yo lo utilizo mucho para la cuantificación de la carga,
Utilizo un Google Forms que me he hecho para cuantificar, por ejemplo, el tiempo real de los, o sea, lo hago a posteriori de los entrenamientos, el tipo de tareas que hemos desempeñado, cuánto tiempo hemos utilizado, o sea, hemos estado utilizando esa tarea, cuánto tiempo hemos descansado, si ha habido alguna lesión, si algunas observaciones que pueda registrar. Una herramienta totalmente gratuita y totalmente abierta y flexible para poder trabajar. Para mí, mi mejor herramienta es esa. Luego, se vuelca todo a un Excel y lo tenemos ordenado para tratar esa información y poder tenerla. Luego, lo que es la RPE, la cuantificación de la carga por parte de los jugadores, también utilizo lo mismo. Tienen un link, a partir de ese link, después del entrenamiento, a partir de los 30 minutos, contestan todos a lo que es su formulario y ahí lo recogemos todo. Para mí es la mejor aplicación que tenemos actualmente, con pocos recursos para poder utilizar y poder tener realmente cuantificado nuestra carga y tener un buen registro de lo que estamos realizando en los entrenamientos. Para mí, la mejor aplicación. Y en cuanto a formaciones, pues bueno, formaciones hay diversas, hay muchos másters. Yo personalmente hice el máster de alto rendimiento en deportes colectivos de Barcelona. Para mí es uno de mis referentes y el que más me abrió la mente y donde realmente conocí a profesores con mucho conocimiento y con una capacidad muy alta de transmitirlo, que es realmente lo complicado y para mí es la mejor formación. Luego hay otras plataformas ya virtuales donde realmente la gente pues bueno, puede comparar y puede realmente pues eso, ver un poquito los contenidos, pero sobre todo la gente intentaría que buscara plataformas, pues eso, donde realmente pues vayan los mejores, donde realmente se cuente lo que es el propio entrenamiento y diferentes vivencias y a partir de ahí muchas lecturas diversas de diferentes campos de conocimiento porque realmente es lo que realmente enriquece al propio preparador físico. Robert, ya comentando un poco acerca de también a lo largo de tu carrera, si bien has vivido en distintos contextos y has ido creciendo yendo o elevando las etapas que has estado en diferentes contextos, ¿qué crees tú que has ido evolucionando en tu trabajo? ¿Qué le has ido agregando a esa metodología tuya de trabajo que también va creciendo de la mano de las personas con que trabajas al lado, del cuerpo técnico que estás, pero desde tu apartado, ¿qué crees que has ido agregando a ese día a día, a ese año tras año en los diferentes espacios que has trabajado? Pues a ver, he tenido la suerte de poder trabajar en todas las categorías hasta que he llegado a esta categoría profesional y lo bueno es que me da un bagaje muy bueno desde abajo porque conoces realmente cuáles son los problemas. Cuando, por ejemplo, un preparador físico está trabajando en un equipo de primer año, como puede ser cadete, y luego el siguiente año está en un cadete de segundo año, con un año más, ves realmente las diferencias, el estado madurativo de los jugadores, qué errores acontecen, cómo se autoestructuran en primer año y cómo se autoestructuran en segundo año. Todo eso hace que vayas conociendo muchas cosas que luego a posteriori te van a ayudar, como la toma de decisiones, por qué toman una decisión también en función de su nivel condicional, porque no pueden, por ejemplo, sprintar a tanta velocidad, porque el que tiene delante, el defensor, tiene un año más y tiene mucho más piernas, y cómo es un poquito más inteligente y busca un pase mucho más preciso o filtrado, y ves cómo se van autoestructurando, y cuando llegas a una categoría profesional, entiendes, si has conocido también al jugador desde la base, entiendes un poquito el por qué juega ahora de la manera que juega. Eso me ha ayudado muchísimo el pasar por las diferentes categorías del fútbol formativo hasta ahora. Lo que también me encuentro son los hábitos, sobre todo la gente profesional. Veo los niveles de atención de los jugadores, cómo cambian, cómo son mucho más altos, cómo están mucho más centrados. Su nivel de capacidad atencional es mucho más alta. Esos hábitos profesionales de trabajar la fuerza, de la importancia que igual antes no tenía y que ahora sí que le voy dando y voy viendo que
el jugador tiene buenas sensaciones, recibe bien lo que son las dosis de carga, se siente a gusto, su feedback es bueno. Todo eso me va dando a entender de que la fuerza pues, va cobrando más importancia en mi metodología y que realmente es importante tenerla en cuenta y conocerla. Y luego, sobre todo, la parte que más he visto y más ha cambiado en mí ha sido la parte de inteligencia emocional. El pasar por tantos clubes, yo he tenido ya 9 entrenadores, he trabajado con 9 entrenadores distintos en diferentes categorías y todo eso te da un bagaje emocional muy alto, porque son diferentes personalidades de jugadores, de entrenadores, qué es lo que quieren, también qué es lo que no quieren, que también es importante, y todo eso te ayuda a ir ajustándote y a ir ajustando tu metodología y sobre todo tu metodología a la parte más emocional, que para mí es la más importante de todas y la que menos conocemos. Para mí, sobre todo, esos cambios han sido los más grandes y sobre todo la intuición en cuanto a las dosis de entrenamiento, en cuanto a saber cuándo hay que parar un entrenamiento, una tarea, porque crees que la dosis ha sido suficiente. Todo eso es lo que me ha ido dando la experiencia y lo que he ido reflexionando con todo este tiempo. Robert, ya bueno, para cerrar, de antemano agradecerte la disponibilidad que has tenido con nosotros y bueno, y agradecerte también tu tiempo y bueno, y cada una de esas enseñanzas que nos has dejado. Despídete de nuestra comunidad con una frase que, bueno, que sientas que te motive y que a su vez también haga motivar al resto de las personas. Sabemos que ya lo comentaste, que, bueno, que eres docente y bueno, y creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no? de educación constante con nuestro entorno. Así que bueno, déjanos una frase que para ti sea importante y que sientas que, bueno, que te motive diariamente. Vale, pues mira, mi frase escogida sería esta: la excelencia es la suma de los detalles. Hay que controlar los detalles para ser una persona excelente y para ser un profesional excelente. Para mí es mi frase y con ella es la que me gustaría despedirme de todos vosotros, de toda la comunidad y agradeceros el detalle que habéis tenido de poder invitarme y poder compartir este ratito con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Bueno, suerte para lo que resta de temporada, esta recta final. Espero que, bueno, que los objetivos personales y grupales del club pues se estén consiguiendo. Y así que nada, desde el staff de Entre Profes te deseamos el mayor de los éxitos profesional y personalmente. Muchas gracias y un saludo a todos.